Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este domingo 14 de diciembre. Es el estudio que habíamos acordado del Evangelio de Mateo. El capítulo 1 lo iniciamos ahora. Para todos ustedes que nos acompañaron el domingo pasado y que han estado con nosotros estos domingos, les había pedido que si tuviesen la oportunidad de poder leer el capítulo 1, bueno, sería muy bueno para que tuvieran un poquito de conocimiento acerca de lo que trata el capítulo 1. En esta mañana quiero leerles a ustedes una porción del capítulo 1 que es donde vamos a estarnos basando. Pero antes de leer ese pasaje, quisiera hablarles un poquito, generalmente no abundar mucho sobre lo que es el capítulo 1. Es un capítulo muy corto, está dividido en dos párrafos. Del verso 1 al verso 17 nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Del verso 18 al verso 25, que es el último verso del capítulo 1, nos habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Este capítulo 1 presenta la genealogía de Jesús por parte de José. En ocasiones, y los que han tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Lucas, se darán cuenta que en ese Evangelio también viene una genealogía de Jesús. Estas dos genealogías, la de que presenta el Evangelio de Mateo, va directamente hacia José, y la genealogía que presenta Lucas va directamente a María, dándonos a entender que Jesucristo procede de la familia real de la casa de David. En el libro de José, en el libro de Mateo, perdón, que nos presenta la generación de Jesús, de José, nos habla que de David hay una división, pero bueno, vamos a empezar desde el primero. Adán, David, las dos familias preceden o provienen de Adán. Llegan a David, en José se divide hacia Salomón, y de David se divide hacia Natán y va hacia María. Esta es la que presenta Lucas. Y David y José, que proviene de Salomón, es la que presenta Mateo. Nos da a entender algo muy importante, que tanto de la familia de José como de la familia de David, de María, perdón, Jesucristo había sido profetizado, que directamente de la familia de David nacería un vástago, un retoño. El verso 18 al verso 25 es el texto que vamos a estar leyendo y quiero que me permitan leérselos, ya que si ustedes por ahí de momento no tienen una Biblia o un Nuevo Testamento donde poder apoyarse bíblicamente acerca de la lectura, quisiera que me permitieran leérselo. Verso 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, se halló que antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay varios pasajes, varios versos muy interesantes que conforme vayamos avanzando en este estudio me voy a permitir compartir con ustedes. En el primer libro, en el primer video que yo grabé acerca del estudio de Mateo, yo les comenté algo muy importante y se los reitero, y tal vez en cada video posteriores que yo vaya grabando les voy a comentar algo muy importante.
Cualquier comentario que ustedes quieran hacerme, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, háganla con toda la libertad. Solamente entiendan el concepto que yo quiero compartir. No quiero entrar en discusiones baladíes, en tradiciones religiosas, solamente Biblia. Así es que vamos a compartir este capítulo. Hay algo muy importante, una enseñanza en concreto, una palabra en concreto que podemos sacar de este pasaje que quiero compartir con ustedes es cómo recibir a Jesús. Ese es el tema más importante. ¿Cómo recibir a Jesús? ¿Cuál es el propósito? Que ustedes, los que aún no han aceptado a Jesucristo en su corazón, ustedes reciban a Jesús. María nos ilustra en cuanto a la recepción de Jesús. De ahí aprendemos que a Jesús se le recibe por la obra del Espíritu Santo. Dice el verso 20, cuando José está en el sueño y tiene esta visión, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 20, la parte final. El ángel le explica a José que lo que estaba en el vientre de María había sido puesto por el Espíritu Santo. Entonces a Jesucristo se le recibe por la obra del Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos importantísimos. Usted quiere que Jesucristo esté en su corazón, tiene que invitarlo a morar. Y es el Espíritu Santo quien deposita a Jesús en su corazón. No es un juego de palabras. Es recibir la misma presencia de Jesús, es recibir a Jesucristo en el corazón. El verso 1, el capítulo 1 del Evangelio de Lucas nos enseña algo. Quiero leerles este pasaje. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este verso nos enseña algo muy importante. María aceptó, creyó y recibió a Jesús en su cuerpo, en su vientre, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a hacer la obra. Jesucristo no fue concebido mediante una relación carnal. Jesucristo fue concebido y fue puesto. El poder del Espíritu Santo hizo que la matriz de María concibiera y diera la oportunidad a que un ser se empezara a desarrollar en su matriz. Así lo enseñan las Escrituras. El pasaje bíblico dice que es el Espíritu Santo quien hace la obra en aquella persona que cree, en aquella persona que está creyendo en el mensaje bíblico. Primera de Corintios 12:3 dice así, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En este pasaje, bien importante, Pablo nos enseña que nadie le puede decir Señor a Jesús si no es porque el Espíritu Santo está en él. Capítulo 8 del libro de Romanos, verso 9, dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estos 3 versos del capítulo 8 del libro de Romanos nos habla categóricamente que el Espíritu Santo es el que hace la obra en el creyente,
El Espíritu Santo es el que hace la obra en el ser humano para que entonces se pueda dirigir a Dios de una manera totalmente diferente. Es el Espíritu Santo quien hace la obra en el corazón del creyente para reconocer el señorío y la autoridad que Jesucristo tiene. A Jesucristo se le recibe como Salvador. ¿Por qué como Salvador? Ese fue el propósito maravilloso que tuvo Jesucristo al venir aquí a la tierra. Dios diseñó en su plan eterno salvar a la humanidad. Y este plan agarró forma cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Entonces, el propósito milagroso, tan extraordinario, de ese nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra, nos lleva a creer que Él estuvo aquí y Él está aquí para salvarnos del pecado. El pecado era una barrera entre Dios y nosotros. Había algo que nos dividía. Dios en su plan eterno de redención diseñó cómo quitar ese pecado, cómo quitar esa barrera, de tal manera que Dios y el hombre pudieran volver a tener esa relación que se tuvo en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva podían platicar directamente sin ningún estorbo con Dios. El pecado, tanto el pecado original como el pecado que practicamos nosotros, hace que la división entre Dios y nosotros se vaya acrecentando. Quiero decirte, amigo, una noticia para ti. Quiero decirte, persona que me estás viendo, que Dios en su grande misericordia lo diseñó así. A través de Jesús, tú y yo y tú, podemos encontrarnos con Dios nuevamente. Entonces el propósito milagroso fue ese. Jesús nos salva de la condenación del pecado. ¿Cómo nos salva de la condenación del pecado? Cuando nos perdona. Cuando Él en su misericordia nos dice que nos perdona. Hay varios pasajes que quiero compartir con ustedes. Y si me permiten, dice el verso 22 y 23 del capítulo 3 de los Romanos. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Se los voy a volver a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Fíjese bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cuando yo creo en Jesús, eso me cuenta a mí por justicia, porque lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario me es atribuido a mí. La muerte propiciatoria de Jesús en la cruz, esa muerte, lo que Jesucristo logró en esa cruz, me lo está imputando a mí. Se lo está poniendo a la cuenta de usted. De tal manera que lo que usted le debía a Dios, Jesucristo lo pagó. Lo que yo le debía a Dios, Jesucristo lo pagó. Lo que el mundo entero le debía a Dios, Jesucristo lo pagó. Por eso, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando nosotros creemos en Jesús, podemos tener la plena confianza de que Dios escucha nuestra oración cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Segundo, capítulo 6 del mismo libro de Romanos, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Así fue establecido. Así fue establecido. Y no lo podemos quitar. Y no importa si tú crees, si yo creo en eso. La Biblia lo establece así, es la palabra bendita de Dios. Así es que el que practica el pecado está muerto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tú quieres tener la vida? Solamente es a través de Jesús. No hay nadie más.
nadie más. Quien te diga que hay otra forma de que tú obtengas vida eterna sin Jesús, es mentira. No tiene ninguna base bíblica. Por eso, la importancia de que leamos la palabra. Y quiero, cada vez que yo te pueda hablar alguna enseñanza, hasta donde más pueda, voy a usar la palabra de Dios, porque es a través de la palabra donde tú vas a poder aprender de eso. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate bien, fíjate nada más lo que en este pasaje nos muestra. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acuérdate que te enseñé algo muy importante, o sea, cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, nos lleva, nos guía, nos da una orientación y nos conduce por el camino que debemos andar. ¿Por qué en veces llevamos una vida tan infructuosa? ¿Por qué en veces llevamos una vida tan triste, tan alejada de Dios, en vicios, en pecado, en una vida tan tensa? Porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro panorama, haz de cuenta que tú vas caminando y ves penumbras, ves tristeza, ves tal vez abundancia en bienes materiales, cosas que tal vez no provengan de la bendición plena de Dios. Pero qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos puede ir guiando y delante de nosotros es cambiado, es transformado todo nuestro panorama. Ese camino donde llevábamos penumbra, ese camino donde llevábamos tristeza, donde llevábamos enfermedad, donde llevábamos una vida totalmente alejada de los planes de Dios, ha sido transformado por el poder de Dios. Así es que, amigo, yo te invito para que reconozcas a Jesucristo y le pidas perdón. Y tanto tú como yo, y como mucha gente ha creído en Jesús, puedan ser librados de la condenación del pecado recibiendo el perdón. Pero también nos libra, el que nosotros recibamos a Jesús, también nos libra del dominio mismo del pecado. ¿Cómo? Libertándonos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34 y 36, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que si Jesús nos libera de la condenación del pecado, del dominio que hay del pecado en nosotros, somos libres. Y esto lo hemos visto a través de la transformación de la persona. Una persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, una persona que ha clamado por el perdón de sus pecados, esa persona es transformada en su interior, esa persona es transformada en su ser interior, de tal manera que se evidencia, se refleja, se ve por fuera lo que Dios ha hecho adentro. No podemos caer en un error de solamente un juego de palabras. Lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace para que tú y yo seamos bendecidos aquí en la tierra. Un día, no muy lejano, ahora sí que ya no muy lejano, nos va a salvar de la misma presencia del pecado, trasladándonos a su reino, llevándonos a vivir en ese lugar que Él tiene preparado para todo aquel que ha creído en Él. Fíjate muy bien lo que dice Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo leer a este libro porque habla de cosas finales, pero habla de muchas figuras por ahí retóricas y mucha gente se asusta y todo. Pero hay muchas verdades importantísimas. Verso 4 del capítulo 21. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es algo muy importantísimo. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Procura que tu nombre esté escrito en ese libro. Procura que tu vida, lo que es tus hechos, lo que son tus actos, reflejen que Jesucristo vive en ti. No puedes decir, oh bendito Dios, gracias, y luego a las primeras de cambio tomas vino, fumas, dices maldiciones, llevas una doble vida, tienes pensamientos obscenos, tienes actitudes impropias de una persona que cree en Jesús, de una persona que practica una fe en Jesús. No es así. Siento mucho decirte, pero la Biblia lo dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Te encargo que leas esa palabra. ¿Qué significa inmunda? Segundo, o que hace abominación. Lee esa palabra, búscala en el diccionario. Y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que la línea es muy clarita. La línea es muy clara. Los que practican pecado no van a heredar la vida eterna. Y el pecado es muy claro. Te lo voy a decir una cosa. Dentro de ti, Dios ha puesto un sentir que pueda discernir lo que está bien y lo que está mal. Tú no eres una persona que desconozca cuando estás procediendo bien, cuando estás procediendo mal. Tú lo sabes. Hay tantos dichos en el mundo y en la vida normal de las personas que dan a entender que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Solamente que estamos acostumbrados a vivir una vida desordenada y lejos de Dios en la práctica de pecado diario. Y estamos acostumbrados a decir, ay Dios, ayúdame en este día. Te voy a decir una cosa, Dios en su misericordia en muchas ocasiones nos ayuda. Pero lo más importante para Dios es perdonar tu pecado, perdonar tu vida, transformar tu vida, de tal manera que algún día tú mueras y te vas a la vida eterna con Él. Tercer punto, a Jesucristo se le recibe en el corazón. ¿Por qué en el corazón? María lo recibió en el vientre. María creyó que el poder del Espíritu Santo podía hacer esa obra maravillosa en su vientre y creyó y lo confesó. Hágase conmigo conforme a la voluntad de mi Señor. Así lo dijo. Nosotros lo debemos de recibir en el corazón. Efesios 3:17 dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando tú amas a Dios, cuando tú crees en Dios, amigo, que me escuchas, persona que estás ahí viendo este video, cuando tú crees en Dios y tú crees en su palabra, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es ahí donde Jesús quiere morar. ¿Por qué en el corazón? Oye, en el corazón se llevan a cabo muchísimas cosas. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas, todo eso está grabado en el corazón. Se origina en el corazón. Entonces, cuando Jesucristo está en el corazón, Él puede reinar con todo su poder. Él puede estar en el corazón gobernando y dirigiendo los designios de esa persona. Por eso hace ratito te decía, es que es Jesucristo quien transforma nuestro corazón. Y es Jesús quien va a transformar tu corazón. No soy yo, no es la iglesia, no es el pastor, no es el predicador. Es mismo Jesús quien está haciendo esa obra maravillosa a través del Espíritu Santo. La venida de Jesús a este mundo establece la posibilidad de que todos seamos salvos, pero eso solo se hace realidad cuando como individuos lo recibimos. Es realidad solamente cuando tú y yo lo llevamos a cabo. Yo lo puedo estar oyendo, pero pues me permanezco así, cruzadito de mano. Pero cuando yo lo recibo y creo y digo verdaderamente, yo necesito el toque de Dios,
entonces la posibilidad de lo que te he compartido se puede llevar a cabo. Yo quiero invitarte para que en esta mañana cierres tus ojos juntamente conmigo y reflexiones y medites en tu vida. Permíteme hacer una oración por ti. Permíteme guiarte en oración y pedirte que repitas estas palabras. Querido Dios, reconozco que he cometido errores. Reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que mi vida no ha sido agradable. Pero en estos momentos yo me acerco a ti y te pido que me perdones. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa, porque quiero que Jesucristo more en mi corazón. Díselo, amigo. Díselo, querida persona que estás ahí. Díselo. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Te pido que mis pecados sean perdonados. Te pido que mi corazón sea transformado en el precioso nombre de Jesús. Quiero vivir el tiempo que me reste, el tiempo que tú tengas para mí. Quiero vivirlo en tu voluntad. Quiero conocer tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que hiciste conmigo juntamente esta oración, yo quiero orar por ti. Quiero pedirte que me permitas ahora yo clamar, interceder por ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo me dirijo, Padre del cielo, a su presencia para interceder por cada persona que está viendo este video, Señor. Yo no conozco la situación, yo no conozco la condición en la que él esté viviendo, Señor. Desconozco totalmente, pero usted, bendito Dios, sabe cómo está el corazón de esa persona. Yo quiero pedirle que tenga misericordia, que extienda su mano y los ayude, que extienda su mano y los toque, que extienda su poder, bendito Dios, y los transforme y les haga sentir su presencia, y cada persona pueda sentir su presencia en su corazón y pueda entender el mensaje de su palabra. Bendígalos en el precioso nombre de Jesús. Si hubiese alguna persona enferma, Señor, su poder reposa en ellas. Ayúdelos, tóquelos y bendígalos, Padre, y déles la fuerza para que domingo a domingo me acompañen en este estudio bíblico, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias por todo, Padre. Amén y amén. Querida persona, me despido de ti y te pido que el próximo domingo me acompañes en el estudio, el capítulo 2 de Mateo. Que Dios bendiga tu vida y te guarde, y en esta semana sea de bendición para ti. Muchas gracias y buenos días.